el Consejo de Vigilancia es un órgano societario optativo, porque no necesariamente tiene que tenerlo la sociedad. De hecho, no importa el tipo de sociedad, no hace falta que una sociedad incluida en el 299 o alguna situación tenga que tener Consejo de Vigilancia. A diferencia del síndico, en el cual algunas sociedades tienen que tener síndico de manera obligatoria, en este caso no es obligatorio. El Consejo de Vigilancia es un órgano de fiscalización o de vigilancia de la gestión de la sociedad, donde evalúa la gestión del directorio y no solamente el control de legalidad, como lo dice la Ley de Sociedades para los síndicos, y que tiene que estar integrado entre 3 y 15 accionistas. Obviamente que es importante tener claro que, digamos, no pueden ser en una sociedad que no tengan, digamos, más de 3 accionistas, menos de 3 accionistas, porque el mínimo de los accionistas son 3 y hasta 15 accionistas. Tienen que ser designados por asamblea y aún los miembros del Consejo de Vigilancia pueden ser convocados en función de las clases de acciones. Cada accionista va a tener derecho a convocar a determinados consejos de vigilancia o por el voto acumulativo. Entonces, en este caso, la minoría podría nombrar un accionista. Pero lo importante es que el Consejo de Vigilancia esté integrado por accionistas que necesariamente deben ser accionistas, a diferencia del directorio o del síndico, que pueden o no ser accionistas. Pueden ser reelegibles y también libremente revocables, y es importante que, si el estatuto prevé la designación de un Consejo de Vigilancia, digamos, el Consejo de Vigilancia puede elegir al directorio y no así lo hacen los accionistas. Entonces, si en la facultad del Consejo de Vigilancia se prevé la posibilidad de elegir a los directores o síndicos, digamos, ya los accionistas no recurren a los sistemas del 262 y 263 porque pueden elegir ser directamente en ese sentido. Obviamente que se le aplican las disposiciones de la Ley de Sociedades en cuanto tiene que ver con la retribución. Digamos, están dentro de los límites de la retribución junto con el directorio. O sea, si hubiera un Consejo de Vigilancia, los cómputos del 5 al 25% de las retribuciones que deben pagarse deben hacerse de manera conjunta con el directorio, y esta torta que corresponde al directorio se achica más en función de los órganos administrativos. No pueden ser miembros del Consejo de Vigilancia las personas que tengan, digamos, no puedan realizar el comercio o que tengan algún delito penal vinculado con la administración de activos o alguna cuestión, o funcionarios públicos de la cuestión. La dinámica de funcionamiento es muy parecido, las funciones del Consejo de Vigilancia son indelegables, establece una forma de reunión muy parecida al directorio, no pueden actuar en conflicto de interés, no pueden autocontratarse y tienen un sistema de responsabilidad muy parecido conforme lo establece el buen hombre de negocio y todo lo que estipula esa situación. También es importante tener que el cambio o designación de los miembros del Consejo de Vigilancia debe inscribirse a los efectos de esta situación. Obviamente que el estatuto debe reglamentar la constitución, organización y funcionamiento del Consejo de Vigilancia. También lo puede hacer el reglamento, que el reglamento puede ser dictado por la Asamblea o puede ser autodictado por el Consejo de Vigilancia a los efectos de operar como cuerpo, digamos, en función de forma de reuniones, determinación, horario, forma de convocación, etc. Quizá lo más importante a la hora de analizar el Consejo de Vigilancia está relacionado con sus funciones y derechos. Fundamentalmente, el artículo 281 establece la fiscalización de la gestión del directorio. Entonces, lo que fiscaliza es gestión, se valora el mérito de las decisiones y no tanto la mera cuestión de legalidad. Entonces, a través de esto puede examinarse la continuación, analizar, hacer arqueos, ver la contabilidad, designar peritos a los efectos de este control, pedir los informes sobre ciertos contratos o establecer un montón de pautas que lo hacía. Obviamente que el directorio debe presentar trimestralmente un informe al Consejo de Vigilancia sobre la gestión que va realizando, cosa que no ocurre necesariamente con la sindicatura. Además, el Consejo de Vigilancia puede convocar asamblea cuando lo estime conveniente, o sea, en cualquier momento, y acá no distingue como lo hace en la sindicatura, o extraordinaria cuando lo desee, o ordinaria cuando omite hacerlo el director, sino cuando entiende conveniente, el Consejo de Vigilancia puede convocar asamblea, o cuando los accionistas que representen el 5% le pidan que convoquen, el Consejo de Vigilancia puede hacerlo, y si no lo hace se puede pedir una convocatoria judicial.
cuando hubiera distintas clases de actos, digamos, se podría establecer que ciertos actos deben ser realizados con aprobación del Consejo de Vigilancia. Entonces pensemos que la venta de un activo importante o la celebración de un contrato de management o la contratación de un gerente puntual debe contar con la aprobación del Consejo de Vigilancia. Bueno, eso se puede ocurrir y eso está bien establecido. En el caso de que el Consejo de Vigilancia tenga las facultades de elegir a los directores, esto es importante porque, primero, la retribución puede ser fija, o sea, al directorio se lo puede remunerar de manera fija y acá se ha discutido si el hecho de que sea fija puede perforar o no los mínimos, en mi opinión no los puede perforar, y la duración en el cargo de los directores en lugar de ser 3 ejercicios va por ser por 5 años. Esto es una variable porque es una posibilidad de tener un director por 5 años en lugar de 3 ejercicios a esos efectos. Pero bueno, la verdad que no es una cuestión muy relevante porque el director, mientras no sea nombrado otro, puede hacerlo. Y siempre el director puede ser sustituido o revocado libremente por la asamblea de los accionistas. El Consejo de Vigilancia puede prestar observaciones sobre los estados contables o sobre la memoria del directorio y puede nombrar comisiones a los efectos de investigar estas cosas. Pero además de eso tienen las mismas facultades que el síndico en la relación de los arqueos, de disponibilidades y distintas cuestiones. Se permite, como ocurre con el síndico disidente, la posibilidad de que haya consejeros disidentes. Entonces, si los consejeros disidentes sean mayores al tercio, se podrá convocar a una asamblea para que se tome noticia de que en el seno del Consejo de Vigilancia hay una disidencia y que la asamblea decida sobre esta cuestión que tiene el Consejo de Vigilancia. Recuerden que los accionistas son, los miembros del Consejo de Vigilancia son accionistas, entonces los miembros del accionista, hay una división, supónse son 15 y hay más de 5 que no están de acuerdo con la gestión de los 10, se llama asamblea y es la asamblea la que debe dirimir esta cuestión. Otra cuestión importante es que si la sociedad tiene Consejo de Vigilancia, se puede prescindir de la sindicatura. En este caso, la sindicatura, digamos, como es profesional, no así los miembros del Consejo de Vigilancia, tiene que haber sido una auditoría anual contratada por el mismo Consejo de Vigilancia que tiene que ser realizado por profesionales y conforme las pautas que establece a esos efectos. Como reflexión final, hay que entender que los consejos de vigilancia no es un órgano muy usado en la práctica societaria. De hecho, es muy raro que así ocurra porque muchas veces se deja el poder en un grupo pequeño de accionistas que muchas veces termina tergiversando la verdadera mayoría societaria, sobre todo en aras de la retribución del directorio, porque si tenemos 15 miembros se termina distribuyendo esa retribución del directorio de manera y la posibilidad que un cuerpo más pequeño termina designando a los accionistas a esos efectos. Pero, digamos, en la práctica alguna vez se utilizan y es importante conocer las implicancias societarias y jurídicas que tiene la participación de los miembros del Consejo de Vigilancia.